Se maneja la versión en que Fernando Gorriarán entraría en un intercambio entre el Club América y el Santos, donde el América estaría otorgándole al Club Santos Laguna a Pedro Aquino y el Santos estaría a cambio entregándole a Fernando Gorriarán. Cosa que para mí me parece ser un tremendo error, no tan grande, pero sí me parece ser un error en el que el América podría salir perjudicado. Sobre todo porque el América no tiene ese jugador de estilo defensivo, no tiene ese contención, ese pivote. Y no sería tan error porque pues evidentemente Gorrarán te puede generar mucho al frente, es un jugador que tiene pegada de media distancia, que en la fase ofensiva te aporta mucho sobre todo en creación, te aporta mucho sobre todo en lo que es esa dinámica en el juego, esa creación, esa direccionalidad que te puede dar con su visión de campo. Pero a mi parecer, yo creo que el América debería de asegurarse aún así de tener un jugador, un mediocampista, un contención de corte defensivo, porque ya lo vimos en la serie contra Toluca. Cuando hay un equipo te contragolpea tanto, no es que juegues con miedo, pero necesitas aún así tener un jugador mucho más defensivo, tener un jugador que te sepa cubrir las espaldas de tus interiores, te sepa cubrir las espaldas incluso del mediapunta, que en este caso es Diego Valdés. Y es que para mí el América, por ejemplo, desaprovecha una oportunidad en que para mí si Diego Valdés no rinde, un recambio importante, un recambio completamente acertado sería prescindir de la figura de Diego Valdés, mantenerse con los extremos Cendejas, el Cabecita, Brian Rodríguez, etcétera, tener en punta a Henry Martin y subes a Richard Sánchez y a Álvaro Fidalgo como interiores en el equipo. Ahora la figura de Diego Valdés la tenemos fuera. ¿A quién ingresamos? A Pedro Aquino, lo ingresamos como contención. ¿Esto que nos da? Pedro Aquino se va a encargar de las tareas defensivas del equipo, se va a encargar de sobre todo hacerse cargo de esos contragolpes, de cuando existan pérdidas, de recuperar el balón, un jugador de más de choque, de más potencia física, que tiene más cualidades defensivas que ofensivas. Pero eso, ¿en qué te aporta? ¿En qué te beneficia? Pues en que Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez van a tener mucha mayor libertad al frente, van a tener mucha mayor libertad en materia de creación, en definición. Richard Sánchez va a poder aprovechar mucho más su pegada de larga distancia, que para mí si no lleva tantos goles como Gorrarán es propiamente porque Gorrarán tiene un rol mucho más ofensivo del que tiene Richard Sánchez. Y es que en el doble pivote que utiliza la América, pues obviamente uno de los jugadores sube y otro de los jugadores se queda a defender. Y esto hace que uno de los dos jugadores en estadísticas ofensivas a lo largo de la temporada o de los encuentros, pues lógicamente se va a ver mermado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo tareas defensivas más que ofensivas, que es más para lo que están hechos, ¿no? Y que propiamente, aunque cumplen defensivamente, no es su principal virtud. Y para mí lo más importante sería poder darles la oportunidad con esa liberación ofensiva, que sería cambiar un 4-3-3, ¿no? Donde Pedro Aquino funcione como mediocampista, como pivote, como contención, y estos dos jugadores, Fidalgo y Sánchez, pues puedan tener mucha mayor participación ofensiva, tengan roles en los cuales ofensivamente sean mayormente requeridos y que no participen tanto sí en la salida de juego, pero que se vean más adelantados con respecto a la línea defensiva del rival. Para mí esto sería una oportunidad importante que puede aprovechar la América, en la que Pedro Aquino sería un partícipe importante y sobre todo para intercambiar esa figura de Diego Valdés y que cuando no rinda al nivel que tiene que rendir, sea reemplazado por un jugador que tenga más corte defensivo, pero que a final de cuentas te libera a dos jugadores de alto corte ofensivo, de gran creación, de gran técnica y sobre todo mucho criterio de cara al frente. Así que yo diría que para mí no sería tan necesario Gorarán porque ya tenemos un jugador de más o menos sus características como es Richard Sánchez. Aunque es verdad que Richard Sánchez no tiene tanta dinámica como Gorarán porque Gorarán es un poco más rápido, me parece que incluso tiene mejor criterio y que en materia de mantener la posesión te cumple perfectamente igual. Y bueno, o sea, para eso yo creo que necesitas más un jugador de corte defensivo con estos equipos que te acostumbran a contragolpear mucho y que ese pivote defensivo te da mucha seguridad, sobre todo porque ya tienes 5 jugadores en defensa que pues prácticamente pasan a ser 3 cuando tus laterales suben, aunque bueno, cuando sube el del lado izquierdo, el del derecho se queda, pero y viceversa, pero aún así se entiende que uno de los laterales pues va a estar arriba, entonces tienes 3 jugadores en defensa, te quedan dos, un doble pivote que no son propiamente defensivos y que defensivamente pues no te van a cumplir al nivel de Pedro Aquino y que yo creo que podrán ser mejor aprovechados en una fase más ofensiva, igual centrada, igual como interiores, o sea, están actuando por carriles centrales, más propiamente por el segundo y cuarto carril, pero bueno, eso sería dentro de un contexto en el que tengas un pivote, ¿no? Que les liberes más a su fase ofensiva, hablando de Fidalgo y Richard Sánchez.
y pues que puedas prescindir incluso algunos partidos de la figura de Diego Valdés cuando sientas que el nivel del jugador chileno pues está quedando de ver, ¿no? Para mí esa será mi opinión, no me parece que la América gane tanto con Gorrarán, me parece que sí debería ser, eh, debería de darle más confianza sobre todo a Pedro Aquino, es un buen jugador, un jugador defensivo que yo creo que incluso en esta fase final se vio que lo necesitamos mucho y que muchas veces lo necesitamos para tener esa seguridad defensiva. Pero pues bueno, al final a ver qué sucede con el América, a ver qué terminan decidiendo. No me gusta del todo el cambio, pero bueno. Lo dejo por acá, un abrazo muy fuerte, espero sus opiniones en los comentarios. Nos veremos y no se acaba el mundo y nada, que estén muy bien, ¿eh? Adiós.